Bienvenido a la lección de esta semana, al estudio de la palabra. Y esta semana vamos a estudiar una hermosa lección que se titula ¿Cómo mantener la vida de salvación? ¿Cómo mantener la vida de salvación? Y el pasaje bíblico, seguimos en Filipenses. Recuerden que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y hoy la base bíblica para esta lección la tenemos en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Por favor, léelo en tu casa, marca lo que te llama la atención. Si necesitas aclarar algo, por favor, comunícate con nosotros. Pero te voy a dar el versículo para memorizar. Este es el versículo que me gustaría que memorices en esta lección y que lo tengas en tu mente y en tu corazón por toda tu vida. Filipenses 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bien cortito. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué vamos a aprender en esta lección? ¿Cuál es el propósito de esta lección? Vivir una vida de integridad y gozo ante el mundo. Que el mundo vea que vivimos íntegramente y con gozo, renunciando a toda crítica malintencionada o murmuración, a fin de llegar a ser intachables y irreprensibles. Repito, el propósito de esta lección es vivir una vida de integridad y gozo ante el mundo, renunciando a toda crítica malintencionada o murmuración, a fin de llegar a ser intachables e irreprensibles. Intachable e irreprensibles, dos palabras que vamos a ver en este estudio, en esta lección. El apóstol Pablo llamó a los hermanos de Filipos, a los filipenses, a obedecer las normas de Dios y ser intachables. Ahora, ¿qué significa ser intachables? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que intachable es que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. El apóstol Pablo también nos dice que seamos irreprensibles. Ahora, ¿qué dice el diccionario en cuanto a la palabra irreprensible? Pues miren que los dos son sinónimos, porque el significado es que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. El mismo significado de intachable. Entonces, este llamamiento de Pablo a los filipenses de ser intachables e irreprensibles es un llamado a nosotros, los cristianos de hoy día. También nosotros debemos ser intachables e irreprensibles, sin tacha, que no admite ni el más mínimo reproche. Las rivalidades o discusiones en las relaciones interpersonales no son propias de un testimonio cristiano genuino. Las murmuraciones, las discusiones, las rivalidades no son propias de las relaciones que se dan entre los cristianos y que deben dar un testimonio cristiano genuino. Un hijo de Dios, un cristiano, alguien que dice que ama a Cristo, que obedece a Cristo, es luz y sal en la tierra. Así lo dijo Dios, que nosotros somos hijos de Él y por lo tanto somos luz y sal en la tierra. Y debemos conducirnos prudentemente aún en medio de situaciones de conflictos. Va a haber conflictos. Tiene que haber conflictos. Siempre hubo conflictos. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar conflictos entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos conflictos, pero el llamado de Pablo es que ese no sea nuestro estilo de vida. Que en medio de los conflictos nosotros podamos llevarlos de una manera adecuada, como luz y como sal en la tierra.
ser prudentes, conducirnos prudentemente. Y cuando haya conflictos, cuando haya diferencias, podamos resolverlas como Dios quiere que lo hagamos, como sus hijos, intachables e irreprensibles. Lo primero que Pablo nos quiere enseñar en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15, es cero murmuraciones. Hoy día se usa mucho cero tolerancia, ¿verdad? Escuchamos eso en muchos lugares, en las oficinas, en la policía, en las escuelas, en los barrios, cero tolerancia. Entonces Pablo nos dice a nosotros hoy día, le dijo a los filipenses y nos dice a nosotros los cristianos en cualquier lugar del mundo, cero murmuraciones. La palabra que Pablo usó como murmuración es hablar casi con los labios cerrados, lo que equivale a cuchicheo. Esa es la palabra que Pablo usó. Hablar casi con los labios cerrados o cuchicheo. Y nosotros sabemos bien qué significa eso. Murmuración significa, según el diccionario, comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Eso es murmuración, hablar mal de una persona que no esté presente. Entonces, cuando yo le dije que nosotros sabemos de eso porque vivimos en un mundo pecaminoso y sabemos cuando la gente murmura. Tú y yo no murmuramos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero sí conocemos gente murmuradora que están hablando con los labios casi cerrados o en cuchicheo para molestar a otros o dañar a otros. Esta murmuración se aplicaba igual a los israelitas en el desierto. Recuerden, si estudiamos el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió, ¿verdad?, murmurando en el desierto, no tenemos agua ahí porque nos trajeron aquí, no hay comida. En Egipto teníamos carne, teníamos comida y aquí no hay nada. Murmurando ¿contra quién? Contra Dios. Dios se lo dijo a Moisés, no murmuran contra ti, Moisés, es contra mí. Entonces se aplica esa murmuración en los israelitas en el desierto. Y la actitud murmuradora es amenazante y de mucho descontento. Cuando queremos amenazar o cuando hay mucho descontento en nuestras vidas, entonces viene ese sentimiento de murmuración y aflora en nuestras vidas si nosotros dejamos que aflore. La murmuración entre cristianos provoca efectos muy negativos. Los creyentes en Cristo no deben ser murmuradores, no podemos ser murmuradores, porque eso trae efectos muy negativos. Si escuchamos los grupitos, si estamos en una comunidad cristiana, una comunidad de fe, y hay un grupito murmurando, otro grupito murmurando, esas cosas son muy negativas en el testimonio cristiano, en las iglesias, en las congregaciones, y tenemos que evitarlo a toda costa. Y yo diría que no evitarlo, eliminarlo de nuestras vidas y de nuestras comunidades de fe. Dios nos llama a vivir plenamente el amor entre todos los creyentes. Dios nos llama a vivir en amor. Ese es el llamado de Jesús. Eso es lo que Jesús siempre nos estuvo diciendo. Tienen que vivir en amor. Dice, ¿con el propósito de qué? De evitar la pecaminosa manifestación de la murmuración. Cuando vivimos en amor los unos con los otros, a pesar de las diferencias, a pesar de los conflictos, porque nos amamos, vamos a sobrepasar esto, vamos a saber sobrellevarlos y vamos a evitar entonces esa pecaminosa manifestación de la murmuración en nuestras vidas. El reino de Dios debe ser edificado en un ambiente transparente y en amor. Esa es la comunidad que Dios quiere, esa es la comunidad cristiana que Dios quiere, esos son los hijos que Dios quiere, esos son las iglesias que Dios quiere, iglesias transparentes. Que si hay un conflicto, que si hay una diferencia, se pueda hablar frente a frente, se pueda hablar en el grupo y todos, por el amor que nos une en Cristo Jesús, podamos resolver esas diferencias y seguir adelante haciendo la obra que Dios nos ha llamado a hacer.
Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús diciéndole a sus discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Ahí está. Jesús lo dijo. Si ustedes de verdad quieren enseñarle al mundo a ser mis discípulos, entonces se van a amar unos a otros. ¿Ok? Si la iglesia de hoy, si los cristianos de hoy, en todo el mundo, amamos a Cristo y nos amamos unos a otros, entonces vamos a demostrar que de verdad somos sus discípulos. El lamento y la queja de un corazón murmurador son expresiones de frustraciones del pasado sin resolver. Traemos cosas del pasado, traemos cosas en la maleta. Yo siempre uso ese ejemplo de la maleta. Traemos la maleta arrastrando y allí traemos cosas del pasado que no hemos podido resolver, y entonces eso nos lleva a tener un corazón quejoso, un corazón que se lamenta demasiado y murmurador. Entonces, si traemos todas esas cosas en la maleta todavía, esto va a conducir a una incapacidad de aceptar un nuevo reto o desafío de despojo y consagración por el bien de los demás. Entonces tenemos que abrir la maleta, echar fuera todos los problemas que no hemos resuelto del pasado, toda queja, todo lamento, y aceptar el reto, el desafío que Dios nos hace, que Cristo nos hace, de amarnos los unos a los otros, aún con nuestras diferencias, y resolver los conflictos transparentemente y con amor. Entonces vamos a poder volver a cerrar la maleta y entonces llevar fruto del Espíritu en esa maleta: amor, bondad, humildad, paz, gozo, etc. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, Pablo demanda a los cristianos de Filipenses y a todos los cristianos a brillar en medio de una generación perversa y malvada. Sabemos que vivimos en una generación perversa y malvada, un mundo lleno de pecado, un mundo caído. Y Pablo llamaba a los filipenses a brillar en medio de esa generación. Y Pablo y el mismo Cristo nos llama a nosotros hoy día, como hijos suyos, como creyentes, a despojarnos de todo esto, de todo lo malo, y a brillar en medio de esta generación. Que en medio de la generación que vivimos, pecaminosa y malvada, nosotros podamos ser luz y la gente pueda ver que hay luz y que hay esperanza. La gente necesita ver que hay esperanza y que la esperanza es Cristo, que en Cristo todo lo podemos. Amén. Hacer todo sin dañar a los demás debe ser la meta de todo cristiano por amor a Jesucristo el Salvador. Hacer todo sin dañar a los demás, esa debe ser nuestra meta. Hacer todo sin dañar a otros. Que lo que voy a hacer edifique mi vida y edifique la vida de otros. Que no busque en ningún momento dañar a otros, dejar a otros abajo, o dejar a otros a un lado, o dejar a otros por fuera. Sino que todo lo que hagamos sea para edificar el cuerpo de Cristo, edificar la iglesia, por amor a Jesucristo nuestro Salvador. Filipenses 2:15 nos dice entonces, para que sean irreprensibles, nuevamente, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Aquí recuerdo yo un himno que dice: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio. Puedes con tu luz, dice, algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Allí donde Dios te tiene, allí donde Dios te puso, brilla, brilla. Que la luz de Cristo brille en ti. Así como el sol le da la luz a la luna, porque la luna no tiene luz propia, es la luz del sol, que así la luz de Cristo brilla en nosotros y alumbra en otros. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: agárrense de la palabra. Hay que agarrarse de la palabra, mis hermanos. Que las promesas que hay en la palabra las hagamos propias, que los mandamientos de la palabra los hagamos propios para obedecerlos y seguirlos. La palabra de Dios en Gálatas 5:13 nos dice que la dedicación fiel a la obra del Señor en este mundo requiere de un comportamiento ejemplar en todas las áreas del diario vivir.
en nuestro diario vivir. Recuerden que la vida cristiana es un estilo de vida. Entonces, como es un estilo de vida, lo tenemos que vivir igual como lo vivimos cuando nos congregamos en el templo, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el bus, en el avión, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana como el Señor quiere que la vivamos. Un comportamiento ejemplar en todas las áreas. Lo que digo, lo que hago, cómo hablo, nuestros gestos, los gestos corporales, el lenguaje corporal. Todo esto tiene que decir, ese es un cristiano, esa es una cristiana, tiene un comportamiento ejemplar, hay algo diferente. La luz de Cristo brilla en esa persona. Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, sirviéndose en amor unos a los otros. La palabra de Dios también nos dice que debemos ser comprensivos. Esa palabra es comprensivo, comprender al otro. Ay, pero qué difícil es comprender a este hermano, a esta hermana. Pero la palabra de Dios nos llama a ser comprensivos, nos llama a ser perdonadores, nos llama a ser humildes y pacientes y amorosos. Porque así, si somos todo esto, si tenemos estas características cristianas en nosotros, comprensivos, perdonadores, humildes, pacientes y amorosos, las murmuraciones y las contiendas no tendrán lugar en nosotros. Si somos si vivimos nuestra vida cristiana de esta manera, como la palabra de Dios nos dice, toda murmuración se va, se disipa. No habrá discusiones, no habrá contiendas en el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios, entre la iglesia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Y Colosenses 3:13 nos dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. La palabra nos los dice, nos los pide y nosotros debemos ser obedientes a esa palabra. La palabra de Dios sigue teniendo vigencia hoy. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios nos habló ayer, nos habla hoy, nos hablará mañana y por toda la eternidad, porque la palabra de Dios no cambia. Tiene vigencia hoy y siempre, es inalterable e innegociable. Recordemos eso, mis hermanos, amigos. La palabra de Dios, la Biblia, es innegociable. Todo lo que allí dice es innegociable. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se obedece o no se obedece? Pero es innegociable. No es porque yo quiero hacerlo, no, de esta manera está mejor porque yo creo que así es. No, es innegociable. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios no pasa nunca. Todo trabajo en el Señor, impulsado por su palabra, no será en vano. Todo lo que tú hagas, mi amigo, mi hermano, todo lo que hagas por el Señor y para el Señor en esta tierra, donde quiera que estemos, no va a ser en vano. Mira, y esto lo confirma 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios es suficiente para redarguir y corregir aún nuestros pensamientos y conductas. La palabra de Dios nos puede corregir en amor, nos puede ayudar a vivir una vida agradable delante de Dios, porque la palabra de Dios puede trabajar en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Justicia, hacer lo correcto. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar a hacer lo correcto, a vivir correctamente. No hay mayor columna de estabilidad espiritual que la misma palabra de nuestro Dios. Esa es la columna principal. La palabra de Dios es una columna estable
y esa columna entonces nos va a ayudar a vivir una vida espiritual estable también. En medio de cualquier dificultad, mi amigo, mi hermano, o cualquier sinsabor en nuestras relaciones, la palabra será la que dictará nuestro proceder del buen testimonio en las relaciones con nuestro prójimo. La palabra nos va a enseñar, la palabra de Dios nos va a enseñar cómo vivir en relación con nuestro prójimo, con los demás. El testimonio del Evangelio debe estar saturado, lleno de la unción del Santo Espíritu a través de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, nosotros debemos ser fiel a Él. El Espíritu Santo nos unge y nos llena de su palabra, y entonces el testimonio del Evangelio va a ser un testimonio correcto, un testimonio irreprensible e intachable. Hay un corito que dice: satúrame, Señor, con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Que podamos sentir que el Espíritu Santo nos unge, nos satura. Vivir en gozo. Wow, vivir en gozo. ¿Cómo vivimos en gozo con tantas cosas? La verdadera vida cristiana debe ser de pleno gozo, en pleno gozo. Y es cierto que no es fácil para nadie sentirse satisfecho o gozoso en medio de las dificultades que la vida nos tiene o nos depara. Sin embargo, el secreto de Pablo para lograr la experiencia de esta condición espiritual llena de gozo descansaba en el hecho de su fidelidad cristiana y ministerios realizados en amor y sacrificio por Cristo su Redentor. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, cuando amamos a Cristo, cuando aceptamos su palabra y la obedecemos y caminamos en los caminos del Señor, entonces ese amor, esa fidelidad de Dios nos va a traer a nosotros el deseo y el gozo de ser fieles y vivir una vida cristiana de fidelidad. La experiencia testimonial de fe y práctica de la verdad de los hermanos de Filipenses radicaba en la seguridad que ellos sentían al sentirse constituidos, o que ellos tenían al sentirse constituidos ciudadanos del reino celestial e imitadores de Jesucristo y de su pastor Pablo. Allí estaba entonces la experiencia vivida, la experiencia del testimonio, de la fe, de la práctica de los hermanos filipenses en aquella época. Era esa seguridad de que ellos eran miembros del reino, que eran ciudadanos del reino de Dios y que tenían a quien imitar, a Jesucristo en primer lugar y después a su pastor Pablo, porque Pablo lo dijo en algún momento. Hay un versículo bíblico, no recuerdo la cita ahorita, pero dice: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, Pablo imitaba a Cristo para que nosotros lo imitemos a Él. Ok, entonces en medio del peligro y la persecución que había en aquella época de los filipenses, el testimonio fidedigno de Pablo cobró gran credibilidad y autoridad. En medio de la persecución, en medio de la cárcel, en medio de los conflictos, en medio de los malos tratos, Pablo tenía un testimonio fidedigno en medio de toda esa sociedad malvada y perversa, y esto trajo credibilidad al Evangelio de Cristo y autoridad. Pablo también encomendó a los santos, a los cristianos filipenses y a nosotros hoy día, en Filipenses capítulo 2, versículo 18, asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Así como yo estoy gozándome en el Señor, dice Pablo, ustedes también gócense a pesar de las dificultades, inclusive la persecución. Así que como Pablo se gozó en Jesucristo en medio de los sufrimientos por causa del Evangelio, gocémonos también nosotros, pero en el terreno de una conducta intachable como dignos hijos de Dios. Gocémonos nosotros hoy día. Hoy día no hay persecución como en aquellos tiempos de Pablo.
Pero si hay persecución, si hay quienes nos critican, si tenemos familiares que nos dicen, oh, ya te hiciste aleluya, oh, ya te hiciste qué sé yo, oh, ya te hiciste salva cuatro, ya te hiciste esto, te hiciste el otro, ah, ya te hiciste cristiano, ya te hiciste religión, o ya no vas a tomar más con nosotros, ya no vas a venir a nuestra fiesta, ya no te vamos a invitar. Todas esas cosas van a pasar con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Pero nosotros tenemos que seguir gozándonos en el Señor porque sabemos en quién hemos creído, y en ese terreno, así muy en medio de esta sociedad que no nos acepta por hacernos cristianos, debemos vivir una vida intachable como verdaderos hijos de Dios, como hijos dignos de nuestro Dios, de Jesucristo nuestro Salvador. Concluimos esta lección con lo siguiente. Número 1, es importante tomar el desafío de renunciar a todo acto de murmuración y crítica con relación a nuestros hermanos en la fe. Dejar todo, renunciar. Renunciar significa acabar con todo acto de murmuración y crítica. Número 2, eso nos hará brillar en medio de una generación que se pierde. Si dejamos toda murmuración y crítica, vamos a brillar en una generación que se pierde. Y en tercer lugar, aprendamos a descansar en la fidelidad y autoridad normativa de la palabra en nuestro diario vivir y gocémonos en el Señor, a fin de ser una ofrenda agradable y perfecta para Dios. Que la palabra sea nuestra norma, que la palabra de Dios sea nuestra norma en nuestro diario vivir, gozándonos en el Señor, y así vamos a ser ofrenda agradable para Dios cada día de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres amor y tú nos amas. Tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos. Gracias porque nos has amado siempre. Señor, ayúdanos a sacar de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de toda murmuración, toda crítica que hace daño. Que en medio de las diferencias y las dificultades y los conflictos podamos ser transparentes por amor a ti y podamos resolver todas las dificultades, todos los conflictos, creyendo de que estamos trabajando por ti y que debemos hacerlo en unidad del amor, ese amor tuyo que nos une. Gracias, Señor, por este tiempo y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a hacer ofrendas gratas delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.